Guatemala, el país de la eterna primavera, donde la cultura es viva, donde hay lugares extraordinarios, donde las personas te dicen, vos, vení para acá, no te preocupes, sentate con nosotros, donde comparten. Guatemala, el país donde la sociedad convive y es una sociedad pluricultural, multilingüe y multiétnica, en la cual conviven los cuatro pueblos mayas, que serían Xinca, Maya, Garífuna y Ladino. Hoy hablaremos sobre el movimiento indígena en Guatemala, así que vamos a eso. Bueno, entrando más en contexto con mi chulada de camisa típica de Guatemala, el movimiento de los pueblos indígenas como tal llamado da origen en la época de 1970, cuando por los pueblos indígenas como tal hubo un levantamiento y querían ejercer sus derechos. Hoy en día los pueblos indígenas siguen con tal movimiento ya que hay desigualdad y racismo por parte de la sociedad hacia los pueblos indígenas. Como tal, en 1970 queda truncado por el Estado con el genocidio. Y cómo no olvidar el conflicto armado interno de 1982, donde José Efraín Ríos Montt, uno de los mayores dictadores de Guatemala, mató a muchas personas indígenas. Cabalito llegando, estoy yo cuando pasó un helicóptero, pasó encima del pueblo así, después regresaron, los soldados ya estaban cerca ahí. Y la eliminación de muchas familias, muchos apellidos, muchas raíces y muchas comunidades. Y me entró en miedo, como ahí están los soldados. Escondí otra vez, como 5 o 10 metros, escondí otra vez ahí. En la época de los 80, a mediados de los 80, surgió el movimiento popular indígena que resurgió con los derechos. Las actividades racistas que han ocurrido en Guatemala son principalmente a los grupos de indígenas gracias a la discriminación que estos han tenido desde la colonización española. El movimiento popular indígena busca un derecho, busca una aceptación, no más racismo y desigualdad. La invasión española de 1524, estos adueñándose del territorio maya y convirtiendo en esclavos a muchos indígenas, además de arruinar la agricultura indígena por especies invasoras, así como la oveja, porque ésta solía comerse el maíz de los cultivos. El repartimiento de los indios, también llamado mandamiento, constituyó una forma muy forzosa de trabajo para los indígenas por parte de los españoles durante la conquista y la colonización en Guatemala en 1661 y 1663. Los efectos: mucha pérdida de cultivo y especie, pérdida de idioma y creencia religiosa. En el conflicto armado interno, solo los primeros 3 meses 10.000 personas fallecieron, pero se estima que en total fueron 24.900 fallecidos. La demanda de los pueblos indígenas de la sierra logran concretar gracias a la ley de comunicaciones. La demanda del pueblo conmutativo en sí da un gran giro, principalmente a su entorno. La asignación de recursos económicos en su desarrollo. La cultura indígena de Guatemala es un gran ejemplo para nuestro país. Son unas personas muy trabajadoras que luchan cada día por lo que quieren y por lo que tienen. Pero en sí, la motivación de la cultura maya en Guatemala exige los derechos, constituye multicultural en contexto. En sí, la cultura maya en Guatemala, las personas las discriminan por ser indígenas. Es algo que está muy mal porque la verdad ellos son parte de nuestro patrimonio cultural y creo que todos valemos lo mismo y no somos nadie para andar discriminando a las personas, porque en sí los discriminan la forma de laboralmente, como es estudiantil, o sea, en los colegios. Entre los alumnos discriminan a los niños que pertenecen a las culturas indígenas de Guatemala. Y creo que eso está muy mal y creo que hay que luchar por esos derechos que ellos también tienen, porque ellos también forman de nuestra gran patrimonio cultural de Guatemala. Guatemala, país donde los indígenas constituyen precisamente el 74% de la población. A partir de 1986 fueron apareciendo las primeras organizaciones precisamente indígenas. Algunas de ellas son CONAVIGUA, Coordinadora Nacional de Vidas de Guatemala, CERAG, Consejo de Comunidades Étnicas, RUNUJUEL, JUNAM, Todos Somos Iguales, en 1988. CONDEG, Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, en 1989. Y la CCPP, Comisiones Permanentes de Refugiados. Durante casi 2 décadas, en 1980 y 1990, a resultado de la guerra entre Estado y la guerrilla, los procesos de identificación de los pueblos indígenas fueron dominados por una idea nueva, la de sus pertenencias de clase de detrimento de su pertenencia étnica relegada a causa de la situación geopolítica.
En un plano secundario, la política de los gobiernos guatemaltecos hasta 1995 se basó en las soluciones de fuerza contra los distintos grupos étnicos. Como respuesta a los indígenas, se concentraron en un principio desde 1978 en la movilización social y más tarde en la política. Guatemala no es un país pobre, es un país empobrecido, indica Gerardo Canastug, uno de los líderes indígenas del movimiento contra la renuncia del presidente Alejandro Yamatei de los 48 cantones de Totonicapán y la comunidad Xinca. Atendiera las necesidades del pueblo. Aquí nadie es rey, aquí nadie es príncipe, aquí todos somos iguales. En el cual admiten que el presidente Alejandro Yamatei debería renunciar, ya que encuentra su mandato como un mandato mal formado, ya que el Estado se encuentra de mala forma. Bueno, dos personas influyentes en parte de los movimientos y de la lucha de los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas son Rigoberta Menchú y Humberto Cabal, que pues como vemos lo transmiten de dos formas distintas, embajadora de la paz y una persona como tal con ese exquisito toque poético como Humberto Cabal, que no solo termina en eso, sino sus raíces vienen de la tierra de Guatemala, la tierra de los volcanes. Claramente, pues este es un ejemplo del movimiento indígena.